¿Cómo se imaginan bajar la empatía, la alegría, la tristeza a un algoritmo que realmente ya tengamos inteligencias artificiales que nos vayan a matar o que sean súper inteligentes? No, la verdad es que no tenemos todavía ese grado. Yo creo que en unos 100 años, a lo mejor sus nietos sí lo ven ya en la realidad. Pero nosotros nos debemos de conformar con saber si existe algo en una imagen o no existe. ¿De acuerdo? Está la parte de matemáticas. Obviamente nosotros requerimos, una vez de que conocemos cómo ocurre el pensamiento humano, sustentarlo, porque nosotros somos ingenieros y necesitamos ciencia exacta para representar a través de símbolos ese comportamiento. ¿Por qué viene la parte de economía? Porque es caro. ¿Por qué es caro? Porque tenemos que administrar todos los recursos. O sea, hacer más con menos recursos. Hacer menos con más, ¿no? Perdón, hacer más con menos. Hacer más con menos. Exactamente, esa es la premisa. Es por eso que les decía yo, tenemos computadoras con millones de transistores, pero ya la limitante es el tamaño de los átomos. Ya no podemos hacer transistores más pequeñitos. Entonces nos pasamos a la parte analógica para hacer procesadores solamente de redes neuronales. Tenemos la parte de la neurociencia. ¿Por qué creen que esté adentro la neurociencia, adentro de los fundamentos de la inteligencia artificial? Porque son bases de datos, ¿no? Exactamente. Hay algo que a nosotros, no sé si ustedes se han preguntado, a lo mejor sí se lo preguntan, ¿no? A lo mejor admiran mucho a uno de sus compañeros que dice, no manches, o sea, él sabe mucho. ¿En dónde almacena tanta información? O sea, ya les dije, abrieron el cerebro de Einstein y es igual al que ustedes y al mío. Entonces, ¿dónde creen que guarda esa información? En lo mismo, en el mismo lugar donde ustedes guardan a lo mejor ese video de TikTok que les dio mucha risa en la mañana, a lo mejor esa forma de cómo abrir una cerveza, a lo mejor ese verbo para hablarle a una muchacha o un muchacho, ahí se guarda igual, ¿no? Pero hay algo muy importante. Cuando ustedes son conscientes y si a ustedes les llama la atención el saber realmente cómo ocurre el aprendizaje por Bloom, la verdad es que sí cambia su forma de aprender de ustedes. Y qué lástima que ya vaya a ser en octavo, ¿no? Pero no es una lástima. Acaba su vida académica, pero comienza su vida lo laboral. Entonces puede ser una muy buena herramienta para que cuando ustedes se egresen, todavía sigan continúen, aprendiendo allá afuera. Entonces sería muy bien que vean la taxonomía de Bloom y que ustedes se pregunten, a lo mejor esta materia nunca la he aprendido, ¿por qué no he ocupado nunca toda la taxonomía de Bloom? Y luego entonces, si ustedes deciden aplicarla, pues se pueden volver buenos en las materias que ustedes lo deciden. Por ahí escuché algunos comentarios de que aquí en el grupo había gente que no había programado antes nada, ¿no? Y vi sus programas y eran programas que se defendían, ¿no? Entonces, ¿de dónde salió ese conocimiento? Se generó un conocimiento, se generó aprendizaje. ¿Pero quién lo generó? ¿Yo lo generé o ustedes lo generaron? Ustedes lo generaron porque se interesaron, memorizaron, ejercitaron, crearon. Eso es lo que deben de ver de diferencia en cada una de sus materias. Independientemente si el profesor lo hace con ustedes o no lo hace. Ustedes tienen que buscar que ocurra siempre todo el proceso de aprendizaje. Porque a lo mejor en el idioma somos muy malos. Y decimos, no, ese pinche inglés es un chino, guaca. ¿Por qué? ¿Sale? Porque a lo mejor, igual, ¿no? Una vez más, no se está cumpliendo todo el ciclo de la taxonomía de Bloom. Y eso no significa o no implica que ustedes tengan una menor capacidad intelectual. Significa que a lo mejor no tenían la información necesaria para aprender. ¿Sale? Tenemos la psicología, tenemos la teoría del control y la cibernética, la lingüística y la teoría del código. Vamos a entrar ya de lleno, ¿sale? Tenemos el reconocimiento ya de imágenes. Tenemos una imagen del lado derecho, en donde tenemos un televisor o monitor, un gato doméstico, un librero y otro gato, ¿no? Tenemos esta imagen, la pasamos a la red neuronal y solamente me va a decir qué clase de objeto es. Si es un gato, si es una naranja o si es un plátano. ¿Sale? De este lado tenemos otra imagen en donde tenemos las bananas, tenemos una naranja.
¿Sale? La misma imagen va a entrar al mismo algoritmo y el algoritmo nos va a decir solamente qué clase de objeto es. Eso quiere decir que solamente va a clasificar. No te va a decir, es una naranja muy buena, esa es muy rica. No. Solamente la red neuronal te va a decir, hay una naranja. Solamente la red neuronal te va a clasificar si hay un gato, si hay un librero, si hay un monitor, ¿no? ¿Por qué es importante la inteligencia artificial? Son importantes y en este curso se les va a dar la visión de para qué sirven. Se han vuelto muy populares. Aquí tenemos esta primera aplicación que yo les decía, que es el reconocimiento de imágenes. Esta es la primera aplicación, ¿sale? En donde va a reconocer o clasificar qué tipo de objeto es a través de una imagen. Una segunda aplicación es el reconocimiento de sonido, en donde en vez de tener imágenes tenemos ciertos fragmentos de audio, ciertos tracks, ¿sale? Tenemos un conjunto de sonido, lo metemos a la red y nos lo va a clasificar si son palabras, si son gritos o si son coches, ¿sale? Eso ya lo hacen actualmente nuestros teléfonos. No sé si se han podido percatar, al menos cuando hablan de iPhone a iPhone, elimina el ruido del medio ambiente y te da solamente la voz. Procura tener esa voz. Entonces, aquí el teléfono utiliza esta clasificación en donde si hay gritos o coches, los hace a un lado y solamente se queda con las palabras. Es por eso que cuando tú hablas en estos teléfonos se escucha muy clara la comunicación. Tenemos otra aplicación, llevamos dos aplicaciones, la primera reconocimiento de imágenes, la segunda reconocimiento de audio, la tercera reconocimiento de patrones, datos en general, ¿sale? Nosotros podemos tener huellas digitales, nosotros podemos tener gráficas, esto se ocupa mucho en la bolsa de valores para predecir cómo va el mercado. Tenemos bases de datos con documentos, N cantidad de actas de nacimiento, N cantidad de formas llenadas, N cantidad de encuestas llenadas. Tenemos ese conjunto de datos y nosotros vamos a clasificarlo. ¿Cómo lo podemos clasificar? En huellas digitales, en tendencias en la bolsa, en ciclos de negocio. Eso quiere decir que nuevamente, ¿qué va a hacer la red neuronal? Lo único que va a hacer clasificar. No va a ser otra Cuando el cosa. banco detecta que los cargos son extraños. Como cuando el banco detecta que hizo un cargo extraño desde la tarjeta y la bloquea. Ahí más bien es una restricción en una transacción. Es un conjunto de ifs que te dicen si ocurre esto y esto, muy probablemente es algo extraño. Sí, ahí sí es un conjunto de ifs. Pero sí hay inteligencia artificial en la aplicación del banco. Cuando, no sé si te ha pasado que vas a ingresar y te pide tu cara y te reconoce. El reconocimiento facial hay desde 6 puntos, 9 puntos, 15 y 23 puntos que te puedes identificar el rostro. ¿Sale? Obviamente que entre más puntos, pues es un algoritmo más seguro, exactamente. ¿Sale? Tenemos una cuarta aplicación que es la aproximación de funciones, donde ustedes tienen datos en el eje X y en el eje Y esta función que está aquí. Vean cómo los puntitos azules son los conjuntos de datos. ¿Sí ven cómo es una lluvia de puntos? ¿Sale? Nosotros de manera visual vemos que por ahí es una sinusoide, ¿no? Pero la computadora no lo sabe. Un robot no lo sabe. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta cuarta aplicación? Es la identificación de funciones. Esta rojita que está aquí es una función generada con una red neuronal. Esa función la generó como tal la red neuronal. Eso quiere decir que a partir de un conjunto de datos yo puedo construir una función. Y eso lo utilizamos muchísimo nosotros en el área de control. Muchísimo, no saben cuánto. Cuando nosotros vamos a diseñar una ley de control para el robot y moverlo a alguna posición o dos, de manera real ocurre fricción, ocurre vibración,
ocurre elongación, elasticidad, ocurre todo en ese mismo momento. Entonces hay leyes de control que compensan esas fallas o esa incertidumbre que nosotros no conocemos. El robot no se va a comportar de la misma manera si nosotros levantamos esta caja a que si levantamos esta. Entonces nosotros utilizamos las redes neuronales con una ley de control para compensar el movimiento del robot. Es decir, que el robot se mueva de manera eficiente con este objeto o con este objeto. ¿Sale? Ahí utilizamos nosotros la aproximación de funciones. Finalmente llegamos a la parte de control inteligente. Control inteligente más o menos allá de 1992, la Universidad de Carnegie Mellon demostraron que una red neuronal era capaz de controlar y dirigir un vehículo, manteniendo el vehículo dentro del camino. ¿Cuál era la tarea? Pues simplemente dirigir el volante, simplemente eso. Lo que hicieron fue ponerle una cámara en el vehículo, no sé si la alcancen a ver, es esta de acá, para grabar videos sobre el camino. Una imagen como la que ven aquí es una parte, y conforme se iba moviendo el vehículo, al principio, ¿cómo ocurrió toda la recolección de datos? Tenemos este camino, se dotó de la cámara y una persona que iba manejando. Entonces una persona manejando hizo varios circuitos y ya nosotros hicimos una base de datos con video y con el circuito. Posteriormente ese video y esas coordenadas del camino se metieron aquí a la red neuronal, y posteriormente solamente lo único que se controla es la dirección del volante. Y se logró. En 1992 la Universidad de Carnegie Mellon desarrolló esta aplicación en donde el vehículo ya navegaba de forma autónoma solamente con una cámara. ¿Y qué era lo que hacía? Pues iba reconociendo el camino. Si venía una curva, giraba a la izquierda. Si venía otra curva, giraba a la derecha. O se mantenía en el camino. Era lo único que hacía la red neuronal. Pero pues ya desde 1992 pues ellos resolvieron ese problema. Finalmente voy a terminar con esta pregunta la sesión del día de hoy. ¿Para qué sirven las redes neuronales? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Para qué sirven las redes neuronales? Vimos 5 aplicaciones: una de imagen, una de audio, una de reconocimiento de patrones, una de reconocimiento de funciones. Para facilitar la automatización. Para facilitar, no. ¿Y más? Es una forma de clasificar. Exactamente. ¿Qué es lo que va a hacer una red neuronal? Clasificar. Y por ahí el compañero, veo su cara de desilusión, dice: no, entonces no matan, no, entonces no. No, estamos muy lejos de llegar a eso, de verdad. O sea, en el mundo existen buenos programadores, muy buenos, pero sí estamos muy lejos de llegar a eso. Con decirte que esta es la primera generación y resolvió la navegación autónoma, de cierta manera, bajo ciertas condiciones. Pero de ahí en fuera, a que sienta empatía, a que te conteste con ese tono de voz, porque no sé si les ha pasado a ustedes que tienen un amigo y a lo mejor le llaman un día y por su tono de voz dicen: ¿qué tienes? O a lo mejor por su tono de voz, por su mirada, por su aspecto facial, cuando pasa su crush, no bota el corazón. Y ahí va la que trae con el zarape largo, arrastrando la cobija. Entonces, ¿eso cómo lo podríamos representar en una red neuronal? Estamos muy lejos de lograrlo. Estamos muy lejos. Y el aprendizaje profundo, el aprendizaje por reforzamiento, solamente es para aprender más sobre imagen, ¿no? Si hay más variedad o clases de objetos dentro de esa imagen. Bien, la respuesta es la siguiente. Para formar relaciones arbitrarias, tenemos unos datos de entrada y vamos a tener datos de salida. Prácticamente vamos a generar una relación arbitraria. Yo le meto esta imagen y me va a dar este conjunto o estas clases de objetos. ¿Sale? Entrenamiento por el cual se construye la relación de los datos de entrada y de salida. Para que esta relación arbitraria se forme, necesitamos de un entrenamiento. Para hacer un entrenamiento, primeramente necesitamos una base de datos.
¿Qué tipo de base de datos? Ya si mencioné 5 aplicaciones, pues ustedes deben de saber que necesitamos a lo mejor una base de datos de imágenes, una base de datos de audio, una base de datos de huellas dactilares o de comportamiento de la bolsa, una base de datos de funciones, una base de datos de objetivos de control, ¿sale? Entonces, siempre que yo piense en redes neuronales, no voy a pensar tanto en los algoritmos, porque eso ya están en los libros. A mí me preocupa mucho, más ahorita que estamos trabajando, yo y el equipo con el que trabajo, en la parte de agricultura. ¿De dónde vamos a generar tanta cantidad de información acerca de la recolección de jitomate, o la recolección de fresa, o la recolección de durazno, o la recolección de mala hierba en un cultivo de maíz? Cuando lleguemos a la parte de visión, la formación de imágenes está restringida por la iluminación, por la opacidad de la superficie y por la hora del día. No es lo mismo tomar una fotografía a las 12 del día, ni tomar una fotografía a las 9 de la mañana, ni a las 6 de la tarde. Todas tienen diferentes exposiciones, diferentes píxeles, y pues nosotros si vamos a entrenar una red neuronal, ¿con qué le entrenarían? ¿Con imágenes de una sola hora o con imágenes de un conjunto de horarios? Pero para tener un conjunto de horarios grandes necesitamos pues por lo menos de 5.000 o 4.000 imágenes de cada uno de los momentos del día para que la red neuronal aprenda. Ahora imagínense que esa fotografía es de 15 megapíxeles. Requerimos de una buena computadora con un buen procesador para dejar ahí con un clic nuestra computadora y que esté aprendiendo. Aquí vamos a trabajar con imágenes de 128 píxeles por 128 píxeles, que es la primera aplicación que vamos a hacer la próxima clase. Y dependiendo de la velocidad de su máquina, va a haber máquinas que se tarden 3-4 minutos, pero son imágenes de 128 megapíxeles, 128 píxeles, ni siquiera es un mega, y se tardan minutos. Imagínense lo que va a ocurrir con imágenes de megapíxeles. Eso es lo más complicado de las redes neuronales. Y pues bueno, hemos llegado al final de esta sesión. El día viernes no vengo, nos vemos hasta el otro viernes.